Domingo Piñate. Soy profesor y además soy abogado. Yo fui durante el gobierno, yo fui secretario general de Educación, pero además yo fui diputado al Congreso por 20 años. A Luis Herrera lo conozco yo en el año de 1964, cuando fui a visitarlo siendo el jefe de la fracción parlamentaria de COPEC, porque habían unas elecciones en la universidad pedagógica y nuestro candidato era nada más y nada menos que Julio César Pineda, muy conocido por todos en este país. Y cuando yo llegué a hablar con Luis Herrera, a pedirle apoyo, Luis Herrera me ofreció 50 bolívares. Y yo le respondí, 50 bolívares. No, eso lo recojo yo locha a locha en el pedagógico. Y me dijo, bueno, mira, 50 bolívares son 200 refrescos. Si tú no quieres, lo agarro, pero mi mano fue más rápida que lo de Luis Herrera y yo agarré los 50 bolívares. Eso, de ahí para en adelante, fuimos muy cercanos, porque además estuvo pendiente de esas elecciones como si se trataba de unas elecciones de gobernador. El día de esas elecciones llamó como 3 veces porque estaba muy pareja las elecciones. Y yo dije, esta persona, de verdad que después, entre él y yo hubo una cercanía de verdad, mucha, 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 mucha. Y que por eso digo que me marcó toda la vida. 4 años más tarde, me tocó recibirlo en Juan Griego, en lo que se llamaba el Distrito Marcano, porque yo era el secretario general del COPEI en ese distrito. Y lo llevé, él fue con José Curiel, perdón, con Aristides Calvani, el negro Camacho, que era un dirigente nuestro, y Orlando Orozco. Y lo llevé a la Plaza Bolívar a comerse una parrilla. Se quedó hablando con la dueña para decirle lo bueno que era esa parrilla, que cómo hacía. Y cuando Luis Herrera era presidente, ella decía, ese señor estuvo aquí, le gustó mi parrilla, y entonces ese trato que Luis Herrera le daba a la gente era lo que a él le ganaba esa amistad y esa manera de coincidir con los seres humanos. Pero es que después, 9 años más tarde, en 1977, me dijo que lo acompañara a San Casimiro. Todavía no era candidato, pero estaba a un año de ser presidente. Y salimos para San Casimiro. ¿Usted sabe cuántas personas salimos para San Casimiro? 4. El doctor Boyano y su esposa. Él y yo. Y ese ser humano estaba a un año de ser presidente. La humildad de un hombre que sin parafernaria salió a un pueblo del cual regresamos a las 2 de la mañana. Y que en la comida, que era un ensalte de parrilla, sacó una navajita y comenzó a picar carne. Y como la gente agarraba, yo le dije, doctor, préstemela para yo también ayudarlo a picar la carne de la parrilla. A las 2 de la mañana estábamos de regreso. Y unos días después me tocó venirme con él del Paraíso, 1977, del Paraíso. Y llegamos a su casa a las 2 de la mañana. Y seguimos hablando allá en la Rereña, al frente. Y le digo yo, doctor, son las 2. Ah, caramba, que yo no uso reloj. Él no usaba reloj. Es verdad, ese ser humano que trascendía. Yo le hacía a los periodistas todos los años un almuerzo en una casa que tenemos. Él jamás me faltó a esa cita. Iba todos los años. ¿Y tú sabes cuál fue la primera lección que nos dio Luis Herrera? Que el primer año que fue, vamos a comer. Él dijo, primero tienen que darle la comida al chofer, porque hasta que él no coma, yo no como. Y desde ese día, por todos los años, Luis Herrera iba
pero nosotros sabíamos que teníamos que darle comida primero al chofer. Fíjate la dimensión de ese ser humano. Y otra es que ya enfermo, no fue a la última cita, no fue. Pero como sabía que le gustaban esas hallacas, le llevé unas hallacas a la herrereña. Y estando en la herrereña, me estaba despidiendo de la señora y me dijo, ese es la voz de Domingo. Tuve que pasar, estar con él mucho rato, hablando. Y cuando me iba a despedir, le dije, presidente, está. Yo, no, que dice la buena costumbre, que la visita se lleva hasta la puerta de la casa. Se paró, lo paramos, estaba mal. Fue la despedida, la última vez. Fue nuestra despedida, porque a los meses murió. Y esa noche del 24 me cuentan que cuando doña Betty le dijo, Luis, ¿qué vas a comer? Que voy a comer la hallaca que me trajo Domingo. Tú sabes que esa me gusta mucho, esa hallaca. Entonces tú podrás decir que si marcó esa cercanía o no la vida. Te resumo esta, por siendo presidente, lo acompañé en el avión presidencial, ahí era cosas de educación y cómo no, y te puedo decir que íbamos todos los martes a reuniones con él en la casona, que no era presidente, pero un ser humano en una dimensión que de verdad, porque yo les decía a su hija ya que hay que destacar la obra, sí, pero es que en estos momentos de crisis, la parte humana, todos esos valores que se han perdido, también deben ser rescatados. Y Luis Herrera debe ser considerado como paradigma de lo que es un ser humilde, humano y solidario. Por eso ese libro que hizo Ramón Guillermo Aveledo del Llanero Solidario. Porque si algo tenía ese señor, ese hombre, ese ser humano, era que era extremadamente solidario. Bueno, te puedo decir, por ejemplo, que Luis Herrera terminó de completar una hazaña, que era que la educación básica llegó a Venezuela entera. La manera como la educación llegó a todos los rincones de Venezuela fueron concretados durante el gobierno de Luis Herrera. Y cuando aquí nosotros sentimos que hoy los niños no van a clase por muchas razones o por el hogar, tal, Luis Herrera fue un hombre empeñado precisamente con los comedores escolares, con la atención al niño, porque decía que para que un joven, un niño pudiera ir a la escuela, tenía que tener alimentación y tenía que tener su familia la posibilidad de poder ir a la escuela. Y eso es una cuestión que hoy estamos a años luz de eso, porque hoy estamos retrocediendo de tal naturaleza que sabe qué es lo que a mí me preocupa hoy. Yo tengo una manía, y yo no sé si es, claro, por mis cuestiones de educación, yo no puedo ver un niño en cualquier sitio de una panadería, de esos que están en la calle de pronto, y yo le digo, ¿tú qué estudias? Quinto grado, 6 por 8 tal, comienzo a interrogarlos, a hablar con los niños. Pero ¿sabes lo que hoy me está doliendo profundamente? Que todo lo que me responden hoy cuando le digo qué grado estudia, ninguno, porque no estoy en la escuela. Eso me lo estoy encontrando en el 70-80% de los niños que me consigo. Y ahora tú sabes a qué me estoy dando a la tarea cuando consigo un niño de eso. Que si está la abuela, que si está la mamá, me le acerco. ¿Y por qué no? Entonces, ¿cuáles son las razones que hoy te dan? Es la misma. Es la comida, es la alimentación, es el calzado, es el poder ir. Porque no pueden ir.
Si no pueden ir los maestros, los educadores, porque no tienen calzado, porque no tienen comida, porque no tienen el pasaje. Y entonces eso está retrocediendo años luz. Hoy, lo que ese presidente se empeñó con la educación, de llevar la educación a todos los rincones de Venezuela. Y ni decir con la educación superior universitaria, los institutos y colegios universitarios, las universidades, también crecieron en una magnitud porque Luis Herrera decía que tenía que poner la educación más cercana del ser humano, que es el estudiante, que es el niño. Mi época, en mi época había un solo liceo en todos los Valles del Tuy, que era el Liceo Pérez Onate. Entonces esa educación media fue llegando, que entonces tú ves que no solamente hay un liceo, hay 3 y 4 en cada uno de esos municipios. Pero que hoy con este retroceso estamos produciéndose dos cosas, deserción y ausentismo escolar. Y ambas cosas son la destrucción de un país. Porque si hay ausentismo y hay deserción escolar, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué le estamos dando a este país? Y entonces un hombre como ese, que fue una de sus banderas, pues hoy están siendo destruidas. Y estamos obligados a que eso se sepa, a que eso pueda corregirse. No ahorita, porque mientras no salgamos de esto, no se va a corregir, pero eso tiene que ser corregido al futuro para volver a retomar ese camino. Porque no es posible hoy que las universidades, las aulas, la Universidad Católica Andrés Bello está dando becas para educación y nadie las quiere. Y los pedagógicos tienen 3 alumnos, 4, 5 alumnos por especialidad. Y abandonan, se escriben 4 y terminan 2. Cuando esos institutos estaban repletos y esas universidades llenas de estudiantes. Por lo que nos enseñó nuestro ministro de la Inteligencia, Alberto Machado, que decía, ustedes sin educación no llegamos a ninguna parte, pero cuando hay educación usted puede transformar un país. Y ponía aquel ejemplo que nos decía, si usted educa, es la única manera de transformar y desarrollar a un país. Y si no hay educación, vamos hacia el desastre, que es lo que nos está ocurriendo en estos tiempos. Yo me he ocupado de todos los niveles, porque en todos los niveles yo he estado. Y me ha tocado por razones obvias. Yo le decía a Pilarica que yo quería destacar un poco, porque esa obra hay que combinarla, hoy, sobre todo hoy, con lo que es un ser humano en una dimensión como lo que fue Luis Herrera. Que habiendo una obra, que es lo que decíamos inclusive allá abajo, de que es una obra, cuando revisa los números, extremadamente positiva, que no ha sido, razones de otra naturaleza, no ha sido proyectada en la dimensión. Y que este centenario va a servir para que esa obra de verdad pueda ser conocida en todos sus aspectos, porque nadie defiende lo que no conoce. Y es una obra que no se ha dado a conocer en su dimensión. Y yo creo que los que fuimos sus amigos vamos a estar obligados, a partir de este centenario, a proyectar lo que es una obra hecha por un hombre que no solamente desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de lo que fue como su formación, fue capaz también como ser humano de proyectar una obra física en este país. Haciendo un recuento de institutos y colegios universitarios, pasaron de 40 en la obra de Luis Herrera Campino, en diferentes estados del país, a ese nivel, en lo que es la obra de construcción educativa, edificaciones escolares. Aquí mismo en Caracas, te puedo poner ejemplo de que hubo no menos de 50 construcciones escolares en todo lo que es el metropolitano en el gobierno
de Luis Herrera Campín. Y era de tal naturaleza que había sitios donde no solamente había uno, sino que por la afluencia de estudiantes se construyeron otras edificaciones. Recuerdo haberlo acompañado, por ejemplo, a Estado Anzoátegui, y por lo menos fuimos a 10 nuevas inauguraciones en esa gira que él me acompañó, siendo Rafael Fernández Eres ministro, a nuevas construcciones que se habían hecho durante su gobierno. Y esa es una obra que de verdad hoy, en ese tiempo, llegó a pesar mucho. Que hoy están muchas de ellas abandonadas en el suelo, destruidas. Fíjate que en el gobierno de Luis Herrera, precisamente en el año 80, cuando se aprueba la ley de educación, y esa nueva ley de educación de 1980 trae algunos elementos demasiado importantes, porque además se aprueba en esos tiempos lo que es el reglamento del ejercicio de la profesión docente. ¿Qué quiere decir eso? Que para ascender a ser director, supervisor, era por concurso de méritos. O sea, se establecía en las propias escuelas y a nivel del Ministerio de Educación, había comisiones, una comisión nacional y había comisiones en los diferentes estados, para que no llegara todo cualquiera, sino que usted llegara por méritos. Bueno, eso fue eliminado de un plumazo, tan pronto se llegó, y el ejercicio de la profesión docente pasó a ser mano ahora de que se nombra a dedo, que tiene que ser del partido de gobierno para poder ingresar. Eso se eliminó. Y eso ha sido un golpe brutal para la educación, porque no están llegando los mejores directores, los monitores, los supervisores, no, están llegando entonces los que deciden que tienen que nombrar el gobierno. Entonces, fíjate lo que era llegar por mérito, ¿verdad? Porque se aprueba un reglamento del ejercicio de la profesión docente, basado en la ley de educación de 1980, y todo eso hoy pasó a ser letra muerta y eso ya no existe. Es más, fue derogado. Entonces tú me dirás, pues, si una obra de eso, de lo que se hizo en ese entonces. Y entonces, ¿qué significaba que tú llegaras por mérito a ser director? Si te ibas por mérito, esa escuela funcionaba, porque los docentes te respetaban como director. Y te respetaban no, sino te respetaban porque por mérito llegaste, porque tú te lo ganaste. Entonces se creaba como una especie de alianza que permitía que el sistema educativo funcionara, porque el que trabajaba en una escuela sentía que los que estaban allí ejerciendo cargos de dirección habían llegado por mérito, porque se lo habían ganado en un concurso por sus años de servicio o por sus estudios que habían tenido. Fíjate qué pasa en esa época, que comenzó a que todos los docentes querían hacer cursos y ellos querían, ¿verdad?, ascender, porque para poder ascender en el escalafón de educador 4 a 5 a 6 tenías que tener posgrado, maestría. ¿Y qué pasa cuando hay posgrado y hay maestría? ¿Qué pasa con la educación? Mejora la calidad de la educación. Entonces, pasamos de la excelencia a la mediocridad. Hoy premiamos la mediocridad y desechamos la excelencia. Y esa excelencia que se buscó y que quiso Luis Alberto Machado y que quería Luis Herrera, esa excelencia, hasta la palabra. Te voy a contar algo que pasó conmigo. Yo creé en mi pueblo, con Orlando Arzuro, que estuvo aquí hace poco, un movimiento que se llamaba Prodefensa del municipio de Simón Bolívar. ¿Sabes qué hacíamos nosotros todos los años? Se seleccionaba al mejor alumno de cada escuela, seleccionado en consejo de docentes, y al mejor
director y al mejor docente escogido por los propios docentes. Y hacíamos un acto central donde llevamos ministros. Enrique Mendoza, gobernador, iba todos los años. Arnaldo Arocha iba todos los años. ¿Y tú sabes qué hacían esos dos gobernadores cuando iban? Le entregaban a cada niño que había ganado, aparte del diploma, una beca. Una beca que era de por vida. ¿Tú sabes qué pasó cuando llegó este régimen? Hubo que eliminarla, porque el que no se ganaba la beca o el premio se acomplejaba. Entonces hubo que eliminar la excelencia. ¿Y sabes qué hacíamos nosotros con la foto de ese docente y con ese niño? Se hacía un acto en la escuela para develar las fotos del niño y del maestro que ese año se habían ganado el premio. Ahora ese niño no solamente se ganaba el premio, el docente, sino que ese niño se ganaba una beca de por vida, muchos de los cuales llegaron a ser profesionales luego, gracias a que esa beca todos los años se las iban aumentando y les sirvió para sus estudios. Premio a la excelencia, premio al esfuerzo de la gente. Recuerdo un niño que una vez me dijo, saliendo del acto, yo me voy a ganar este año la beca de mi escuela. Yo voy a ser el mejor. Le dije, bueno, ese niño el siguiente año se la ganó. Yo tenía un programa de radio y lo llevé y lo entrevistaba porque yo llevaba el programa de radio a varios de esos que habían ganado el premio para que explicaran cómo fue que ellos lograron hacerlo excelente. Hoy ese niño, hoy es un gran profesional porque ese niño decidió que él iba a ser el mejor y además ella decidió que él iba a ser el mejor siempre donde quiera que estudiara. Excelencia. Entonces, si comparamos un país de búsqueda de la excelencia con un país que premia la mediocridad, bueno, por supuesto que vamos en retroceso y estaremos cada vez más distantes de los países que sí piensan que la excelencia es importante. Bueno, mira, te puedo decir que tuvo a veces de pronto hasta más impacto internacional que nosotros. Aquí venía gente de otros países cercanos a ver lo que estábamos haciendo nosotros en la educación. Venían a vernos. Entonces pasamos de ser un país donde venían a vernos a un país donde, bueno, todo el mundo sabe lo que hoy está pasando. Pero venían a ver lo que eran los servicios aquí. Y esos programas que se hacían para enseñar a aprender. Hablamos ahora que es que hay estamos analfabetos funcionales, que hay profesionales que son analfabetos funcionales. Se ve hoy. ¿Ve? Y entonces vamos camino hacia dónde, hacia la excelencia o hacia la mediocridad. Esos señores, por Luis Herrera y Luis Alberto Machado, querían la excelencia. Querían era la excelencia. Bueno, hoy vamos en sentido contrario, buscando cada vez más la mediocridad. Y por supuesto, eso tiene una razón de ser, pues. En la medida que los pueblos se educan, los pueblos tienen más sentido para ser libres. Mientras haya menos educación, los pueblos tienen mayor posibilidad de ser subyugados. Bueno, seguir diciendo que tenemos la esperanza de que volver que ese sea el motor que lo mueva todo. Y yo creo que a lo mejor lo voy a ver, porque apenas con 81 años que voy a cumplir el próximo mes, creo que sí lo vamos a ver, porque este es un país con muchas potencialidades, demasiadas potencialidades. Y creo que hay todavía un sentido de educadores y de educación en este país que 25 años no lo han podido destruir. Y hay ejemplos en toda Venezuela de gente que sigue apostando por la educación, sigue apostando a que allí está el futuro, sigue apostando de que ahí está el desarrollo. Y mientras haya gente que apueste a eso, habrá futuro. Y de eso es de lo que no podemos nosotros permitir
apartarnos de ese camino y de esa ruta. Y cuando recordamos a hombres como Luis Herrera, nos da más fuerza para que esa ruta no se nos pierda, para que esa ruta nosotros la volvamos a encontrar, porque sin educación no hay desarrollo.